quiero parecerme a ti, Cristo, sí, solo quiero parecerme a ti. Quiero ser un instrumento, sí, quiero parecerme a ti, sí, quiero parecerme a ti, Cristo, sí, quiero parecerme a ti, quiero ser un instrumento, sí, quiero parecerme a ti. Te coronamos a ti, oh Rey Jesús, te coronamos a ti, oh Rey Jesús, te adoramos, Jesucristo, consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos a ti, oh Rey Jesús, te coronamos a ti, oh Rey Jesús, te dígalo, iglesia. Te adoramos, Jesucristo, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Un pacto de sangre. Un pacto de sangre. El hombre puede hacer votos. El hombre no domina un minuto siguiente de su vida. Y no puede hacer pactos, pero sí puede hacer votos. Pero Dios puede hacer pacto. La diferencia entre el hombre y Dios es que Él no necesita ni el tiempo ni el espacio para hacer cumplir su palabra. Él pasa del tiempo, pasa del espacio, porque Él es eterno y puede hacer cumplir su pacto. El hombre dependemos del tiempo, del espacio y de tantas cosas para poder hacer cumplir una promesa. Pero Jesús no. Jesús hizo con nosotros un pacto de sangre. Jesús hizo con nosotros un pacto eterno y lo selló con su sangre. No hay validez en ningún pacto si no hay vida. Y la vida se representa a través de la sangre. Hoy es un día precioso y especial, ¿cuántos lo creen? Lucas capítulo 22, verso 15 en adelante. Dice así la preciosa palabra del Señor. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Dijo Jesús, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más
del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Alguien diga, yo deseo y anhelo la segunda venida de Jesús. Yo soy la iglesia del Señor y me uno a su espíritu. Y hoy digo, Señor, ven pronto. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Alguien diga, este pacto es con la sangre de Jesús. Y añade Jesús, que por vosotros es derramada. Alguien diga, la sangre de Jesús compró mi alma. No me debo a nadie. Soy propiedad de Jesús. Por mí se derramó la sangre de Cristo. Soy de Jesús. Hoy, mañana y siempre. La verdad es que muchas veces hablamos de la sangre de Cristo, pero no tenemos una real conciencia de lo que es para nosotros la sangre de Jesús. Porque estamos tan acostumbrados a caminar por lo que vemos, que nos cuesta caminar por lo que no vemos. Pero la sangre de Jesús ahora mismo está inundando todo este lugar. La sangre de Cristo está siendo rociada por medio del Espíritu Santo en cada espíritu, alma y cuerpo. Y al igual que en la antigüedad se marcaron con los 3 dinteles de la puerta la sangre de aquel cordero con aquel hisopo, hoy Jesús con su Espíritu Santo lo está utilizando, está embadurnándolo, está llenándolo con su sangre y nos está rociando con su sangre preciosa. ¿Cuántos lo creen? Estas atmósferas no se compran ni se venden, estas se producen por medio de la gracia de Dios. Porque alguien me puede decir que hizo alguna obra para merecer este ambiente, esta gloria. Fue por medio del sacrificio de Jesús, que por su amor nos hace gozar de su presencia y nos hace sentir bien y aceptos en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 19, dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Alguien diga, mi tiempo aquí es pasajero. Las cosas de la tierra no me atraen. Alguien diga, a mí me atrae lo celestial. Soy peregrino en esta tierra. Mi morada está en el reino de los cielos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está diciendo aquí Pedro es que la sangre de Cristo nos conduce a Dios. La sangre de Cristo también es un camino. En la sangre de Cristo no se puede caminar en pecado. En la sangre de Cristo no se puede caminar en inmoralidad. En la sangre de Cristo no se puede caminar con una mente materialista. En la sangre de Cristo hay que caminar con una nueva forma de pensar y de vivir en Jesús. Por eso, si yo entiendo qué es lo que es para mí este nuevo pacto, es una nueva vida, es una nueva mentalidad. Yo no dependo de la línea sanguínea que me trae de mi padre, de mi abuelo, de mis ancestros. Yo ahora dependo de la línea sanguínea en la cual he sido adoptado, que es la sangre poderosa de Jesús el Señor. ¿Cuántos lo creen? Dice, si no con la sangre preciosa de Cristo. O sea, no os conduzcáis en este tiempo de peregrinación en vuestra manera de vivir, sino conducíos por medio de la sangre de Jesús, porque la sangre de Cristo fue derramada en la tierra, sí, pero ha sido recogida por el Padre y de una forma milagrosa está sobreabundando continuamente para toda aquella nueva alma que viene al reino de Dios. La sangre de Cristo se va multiplicando y se va multiplicando, se va multiplicando, y hay para todos, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos lo creen?
Efesios 1, 3 y 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hablando de Cristo, en quien tenemos, verso 7, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La pregunta: ¿por medio de qué yo tengo redención ante el Padre? Por la sangre de Cristo. O sea, es una riqueza el conocimiento que me da a mí saber que cuando yo clamo la sangre de Cristo, cualquier falta, pecado, defecto es borrado en el momento. La conciencia de pecado desaparece cuando mi fe crece sabiendo lo que es la sangre de Jesús para mí. ¿Qué es lo que le aterroriza al diablo? Le aterroriza el conocimiento que obtenga el cristiano de saber que en cualquier momento que él tome control de su vida y clame la sangre de Jesús, cualquier clase de influencia diabólica tiene que cesar en ese momento. Porque la sangre de Cristo es lo que está declarando el pacto eterno que Jesús hizo con Dios y con el hombre. No podíamos tener acceso al Padre si no fuese por medio de un sacrificio, pero ese sacrificio fue sellado con la misma sangre de Jesús. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, la sangre de Cristo me compró. La sangre de Cristo me liberó. Es un precio que está ahí vigente, que ya se pagó, que no hay que volver a pagar. Esto no es un asunto de hacer obras para redimir de nuevo mis pecados por mucho mal que haga. No, no. Ya con el sacrificio de Jesús es suficiente. Lo que está invalidando la bendición en los creyentes no es otra cosa que su falta de fe, la falta de creer la obra de Dios poderosa. Y aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha librado a todos de estar sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que antiguamente yo me veía obligado a pecar. Antiguamente yo me veía obligado a seguir con esa tendencia que había en mi ser. Esa concupiscencia que salía de mí de una forma que yo no podía controlar. Hoy no. Hoy digo, en el nombre de Jesús, soy libre de la maldición familiar, soy libre de esta clase de tendencia en mi carácter, soy libre de esta clase de vocabulario, yo soy libre de tener que servir al pecado como antes le servía. Porque hemos sido librados de un espíritu de servidumbre al pecado por medio del sacrificio de Jesús. Como dijo Jesús, este es el nuevo pacto. O sea, no dejemos que la religión nos saque de la gracia de Dios. Y la religión lo que hace, hermanos, es que anula el conocimiento del poder del sacrificio. No se le da importancia. ¿A qué? A lo que fue algo tan trascendental como es la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y lo que ocurrió allí. Todo esto es por fe. ¿Cuántos lo creen? Yo no vi a Jesús morir en la cruz. Yo creo la palabra de Dios y lo que produce en mí el practicar este conocimiento. Entonces, dice la palabra en Hebreos, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué es lo que pretende Satanás continuamente? Hacernos creer que no tenemos salida, que estamos condenados a esta clase de vida siempre. Todo lo que signifique derrota, tristeza, amargura, pertenece al reino de la muerte. Pero déjame decirte algo, Jesús venció al imperio de la muerte. Por eso aquel que tiene esta experiencia viva en su interior sabe que está llamado de pasar de la amargura al gozo, de la tristeza al canto, de la soledad al tener la compañía del Espíritu Santo, de vivir en el imperio de la muerte a vivir en el imperio de la vida, de estar condenado al fracaso y a la derrota a estar destinado a una vida de gloria, de éxito y de poder.
Porque hay un pacto, hay una promesa de Dios sellada con la sangre de Cristo. No es fácil de asimilar esto, pero hay que trabajar esto, hay que trabajar esta mentalidad. Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Alguien diga gratuitamente. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, gloria a Dios, los pecados pasados. Tremendo lo que dice aquí Pablo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es ¿dónde es que fuimos redimidos nosotros? En la cruz del Calvario. ¿Dónde es que se pagó por nuestros pecados? En la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que pretende el diablo? Que nunca nos acordemos de la cruz. ¿Qué es lo que pretende el diablo? Que no tengamos conocimiento de lo que significa el sacrificio de Cristo. Pero yo desde aquí le digo al infierno y a todos los diablos en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús fueron pagados todos mis pecados. Yo no tengo que pagar más, ya Él pagó por mí, por eso le amo y le amaré eternamente. Alguien dirá, pastor, pero es que tú ya no cometes errores. Sí, quizás más que tú, pero en la sangre de Cristo me vuelvo a rociar, me vuelvo a sumergir y vuelvo a recibir el perdón de Dios. Y esa fe no te la puede quitar nadie. Esa fe no te la puede invalidar nadie. Siendo justificado gratuitamente. Claro, el hombre quiere que paguemos penitencias. Que paguemos, no hay que pagar nada. Otra cosa son las consecuencias del pecado. Otra cosa es las consecuencias de la rebeldía. Pero la paga del pecado sería la muerte y no estamos muriendo, ¿a que no? Pastor, y las consecuencias, eso es otra cosa. Pero la paga del pecado no la estamos pagando nosotros. Ya hubo alguien quien pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús. Oh. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. En su paciencia. La pregunta es, ¿tendrá paciencia Dios con nosotros? ¿Cuántos de aquí se atreverían a ser valientes y decir, conmigo Jesús tiene paciencia? ¿Cuántos le darían un besito al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Tendrás que tener un poquito más de paciencia, gloria a Dios. ¿Es bueno Dios con nosotros, sí o no? En su paciencia, los pecados pasados. ¿Qué significa esto, hermano? Con todo respeto quiero decir esto. Con todo respeto y todo amor. Muchas veces estamos pidiendo perdón por los mismos pecados de siempre. Y esto quiere decir eso. Nos sigue perdonando los mismos pecados una y otra vez. Porque tiene paciencia a ver si es que realmente queremos cambiar. Esto es algo para reflexionar. Porque cuántas veces no le pedimos perdón al Señor por lo mismo. Está bien equivocarse, pero lo que no está bien es equivocarse siempre en la misma piedra. Siempre el carácter, siempre dije, o siempre hago lo mismo. Siempre cuando llega el momento vuelvo a cometer el mismo error. Y ahí es donde Jesús tiene la paciencia de decir, pues te vuelvo a perdonar. Porque tengo un pacto contigo. Es que mi pacto contigo no es cualquier cosa, fue un pacto sellado con mi sangre. Por tanto, a lo mejor, dice Jesús, tú no le estás dando el correcto valor, pero yo sí se lo doy porque fue mi sangre la que fue derramada. Tendré que tener paciencia contigo porque fue un alto precio el que pagué por ti. ¿Lo estás recibiendo de parte de Dios? Gálatas 3:13
y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzarse a los gentiles. Gentiles somos usted y yo. ¿A fin de qué? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Por medio del sacrificio en la cruz. Por tanto, la cruz tiene que estar más presente en nosotros de lo que está. Porque gracias a la cruz, nosotros hoy podemos tener un libre acceso a la presencia de Dios. ¿Habrá alguien que se está gozando con la palabra? No es fácil quizás para esta mente acostumbrada a lo material, acostumbrada a estar pendiente de las necesidades y obviar o tener en poco lo eterno. Pero déjame decirte algo: lo más importante no es lo material ni lo pasajero, lo más importante es lo eterno. Y lo eterno es lo que tiene que seducir mi alma, porque es donde voy a pasar la eternidad. Entonces, ¿qué hago, pastor? No estoy pendiente de las cosas de esta tierra. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que lo prioritario tiene que ser para ti lo eterno, que tengamos pendiente este pacto continuamente, que por medio del sacrificio de Jesús, por medio de su gran plan de salvación que fue sellado con su sangre, nosotros tenemos la opción. ¿Tenemos la opción de qué? De renunciar a la vida de las tinieblas y abrazar la luz de Dios. Y hay gente que vive indolente, hay gente que vive de una forma liviana, sabia en su propia opinión. Orando al Espíritu Santo, Él a veces te hace entender qué es lo que conmueve el corazón de Dios. Y una de las cosas es el hombre o la mujer que se cree sabio en su propia opinión. Simplemente porque no puede ser enseñado. Y le exige a Dios que se adapte a su mente. No, jamás Dios se va a adaptar a la mente de alguien. Él puede hablarnos en nuestro lenguaje, sí, pero Él no va a descender, no va a bajar su categoría. No va a hacerse humano, ni mezquino, ni materialista. No se va a convertir a nuestra raza, a nuestra cultura. No, somos nosotros los que tenemos que abandonar esa mentalidad pobre para abrazar su mentalidad diferente y de abundancia. Somos nosotros los que tenemos que dejar atrás lo pasado, lo que hemos arrastrado de nuestros padres, renunciar a esa vida, agarrarnos al sacrificio de Jesús y entender la nueva mentalidad de Dios. Hey, pastor, ¿por qué puede ser que yo hice esta decisión y me salió mal? Simplemente porque no miraste la cruz. No miraste la cruz antes de tomar una decisión. ¿Qué es la cruz para el creyente? Es una nueva clase de vida. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros. ¿Cómo yo puedo recibir esa bendición? Abraham lo entendió. Abraham entendió que no podía seguir siendo como eran sus antepasados, un pagano, un idólatra. Él había recibido una cultura de un descendiente de Adán de cómo tener una relación con Dios. Y fue criado casi que en una cueva. Por eso en el capítulo 12 aparece una conversación Dios con él. ¿Cómo Dios puede tener una conversación con alguien que esté acostumbrado a idolatrar a imágenes? No tiene una mente preparada para escuchar a Dios. Pero él no tenía esa costumbre de adorar a los ídolos. Él estaba acostumbrado a tener presencia de Dios. Por eso Dios pudo hablar con él. Es que Dios a mí no me habla. ¿Hablas tú con Dios? Es que a mí Dios no me da dirección. ¿Vale? Le preguntas a Dios. Lo buscas en tu soledad. Pasas tiempo en la presencia con Él. Dios habla con los que le hablan. Él se junta con los que le juntan. Él es amigo de sus amigos. Si yo no hablo con Dios, Él no puede hablar conmigo. Es fácil. Y cuando llega Abraham y ve a Melquisedec, que es Jesús, rinde todo lo que trae a sus pies. Y Dios lo bendice. Dios lo bendice. Dios le declara unas promesas.
Y esas promesas están para los hijos que están como las estrellas y como la arena. Usted y yo somos de las estrellas, el mundo espiritual. Pero ¿cómo es posible que esa bendición me alcance? Porque yo haga como Abraham, tome la sangre y la carne. Tomó pan y vino de Melquisedec. El pacto se mantiene vigente entre Jesús y yo. Escucha esto. Cuando yo cumpla todos los requisitos de ese pacto. Un pacto para que pueda darse tiene que cumplirse entre dos personas. Uno solo no puede cumplir. Tiene que cumplir los dos. Entonces, para que yo pueda tener el perdón de mis pecados, tengo que creer en el sacrificio de Cristo. Tengo que reconocer mi pecado y arrepentirme, ¿sí? Para recibir las promesas de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que caminar bajo la justicia de la palabra de Dios. Y entonces es que yo puedo recibir esas promesas que se le dieron a Abraham. Los cristianos de hoy somos los hebreos del ayer. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Antes de seguir adelante, quiero tener este verso. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. ¿Quién dijo que este camino es fácil? ¿Quién dijo que ser cristiano es cosa fácil? ¿Quién dijo que rezando 3 Ave María yo ya tengo una aceptación en el cielo? ¿Quién dijo que darle la vuelta a un rosario ya es suficiente? Esta es una vida de santidad que cuesta. Esto es una negación completa y absoluta a lo que a uno le enseñaron y le dijeron. Esto llega un momento en que uno tiene que renunciar hasta lo que le enseñaron sus propios padres. Porque la enseñanza de Jesús supera. Y es mucho más alta. Que alguien se está ofendiendo conmigo, perdóname, la enseñanza de Jesús es mucho más alta que la que nos pudieron enseñar nuestros padres. Porque la enseñanza de nuestros padres está basada en un egoísmo. Está basada en un autogobierno que no me trae prosperidad. Pero la enseñanza de Jesús me hace prosperar y me hace de ser de bendición a todo el que está a mi lado. El cual no hizo pecado en el verso 22, ni se halló engaño en su boca. O sea, como hemos dicho antes, la sangre de Cristo es un camino que me lleva al Padre, pero hay una forma de caminar en esa sangre. No hay que practicar pecado. Pastor, ¿y cómo yo vivo sin practicar pecado? Si dice Pablo que cada día él muere 1000 muertes. Se puede vivir sin pecado, hermano. Se puede decir no al diablo. Se puede decir no a la concupiscencia. Se le puede decir no a las tentaciones. Se le puede decir no, como Jesús dijo que no. Claro, pero para esto hay que anhelarlo. Hay que quererlo. Yo no estoy diciendo que seamos santurrones ni perfectos. No, la perfección la alcanzaremos allí. Pero sí que puedo trabajar en ser perfectos cada día. Esforzarme en limpiar mi corazón. Esforzarme en ser mejor. Esforzarme en cumplir los requisitos de la palabra. Y no tener en cuenta tanto lo que está a mi lado. Cuánto nos afecta lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuánto nos afecta. Cuánto nos afecta. Cuánto estamos pendientes de lo que dicen de mí, de lo que me hacen, de lo que no me dan. Cuánto. Y la pregunta es, ¿lo tuvo Jesús en cuenta, lo que decían de él, lo que le hacían? ¿Lo tuvo Jesús en cuenta? Si lo llega a tener en cuenta, no va a la cruz. Voy a decir algo y lo siento por el que se duela. Soy un hombre de Dios y en el altar no conozco a nadie. La gran mayoría de los hombres y mujeres tienen complejo de inferioridad. Y todo lo que pretenden es demostrar que no son lo que ellos creen que son. La gran mayoría de los hombres y mujeres trabajan para que no se descubra lo que realmente son en el interior. Que alguien me diga, pastor, me estás ofendiendo. Pues ves al Señor. Porque la gran mayoría de las personas tienen complejo de inferioridad. Y sus complejos de inferioridad, que se ven pequeños a sus propios ojos, les hacen estar pendiente a ver qué opinión tienen los demás de él. Y por eso se tiene tanto en cuenta y uno se daña tanto. Es que no me habló, es que me ofendió, es que me dijo, es que no me dio. Complejo de inferioridad.
Todo es complejo de inferioridad. Pero en Cristo Jesús yo puedo ser libre. Porque delante de Dios nunca me siento pequeño. Me siento amado. Delante de Jesús me siento querido, perdonado. Al único que tengo que tener por delante es al autor de la vida, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántas veces me dice mi esposa, estoy guapa? Y yo le digo, para mí sí. Suficiente, ya no le tiene que valer más opinión de nadie. La esposa del Cordero solo tiene que mirar los ojos de su amado. La esposa del Cordero solo tiene que fijarse en cómo la mira su amado. Más nadie. Para mí sí, le digo yo, para mí sí, estás bonita. Claro, el asunto es, ¿a quién realmente quiero agradar? ¿Queremos agradar a Jesús? ¿Tenemos pendiente el sacrificio tan fuerte que hizo para honrarlo todos los días de nuestra vida? Y saber ese pacto que hizo, en lo que le costó. ¿Estamos pendientes de agradar a Jesús desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Cuántas veces decimos al cabo del día, te amo Jesús? ¿Cuántas veces invocamos su nombre? ¿Cuántas veces levantamos una alabanza? ¿Cuántas veces a lo largo del día y de la noche? ¿Cuántas veces decimos, Señor, por ti no hago esto? ¿Cuántas veces? Hay que examinarse. ¿Por qué? Porque Él dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, verso 23 de primera de Pedro capítulo 2, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué importante es esto, hermano. ¿Cuál es la iglesia que será arrebatada? Ay, pastor, qué pesado estás con el arrebatamiento. Pues te toca una lidia, amado mío, porque tengo cuerda para rato. Tengo 39 años, voy a estar predicando hasta los 70. O sea, como seas mi oveja, vas para largo con la venida de Jesús. ¿Cuál es la iglesia que será arrebatada? Aquella que solo mire a Jesús. Ya está. Aquella que solo mire a Jesús. Que no esté pendiente qué es lo que dicen las religiones, ni la cultura, ni nada. Solo lo que dice Jesús. Aquellos que saben que son la esposa del Cordero. Aquellos que dicen, este pacto de sangre, yo no lo voy a anular. Yo lo voy a mantener vigente en mi vida porque soy esa doncella que está esperando a su amado en la noche. Y mi lámpara está preparada y yo camino en su sangre. Suena fuerte a esto, pero es así, como dice Pedro. Yo camino en su sangre y a mí lo que me guía es el amor. Lo que me inspira es el cariño que le tengo a esta persona llamada Jesús. ¿Cuántos de aquí aman a Jesús? Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Habremos nosotros parado a pensar lo que significa que alguien pague por nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros, es un ejemplo muy tonto, por favor, pero es que no soy más listo, no tuve tiempo de estudiar más. ¿Cuántos de nosotros han estado en un restaurante y ha habido alguien que le pagó el café o le pagó la comida y cuando fue a pagar le dijeron, ya está pagado? ¿A cuántos le ha pasado eso alguna vez? La pregunta entre tú y yo, ¿cómo te sentiste? ¿Te salió una sonrisa o un llanto? ¿Qué es más importante, un café o un pecado? ¿Qué tiene más valor, que te paguen un bocadillo o que perdonen tu pecado porque alguien lo pagó por ti? Si la paga del pecado es la muerte, significa que alguien tuvo que morir. Por eso, ¿qué será una eternidad sin Jesús? Es una condena absoluta, porque todo este conocimiento vendrá a nuestra memoria. Lo que Él hizo por mí y yo, en qué poco lo tuve. Tomaba la Santa Cena el último domingo de cada mes y luego el día siguiente seguía practicando lo mismo. ¿Y ahora qué? Si ya no tengo arreglo, si en el mundo de los espíritus no hay redención en la sangre.
La sangre es donde hay cuerpo. Por eso allí no habrá misericordia ni gracia, allí solo habrá justicia. El mundo de los espíritus no puede ser redimido por sangre, sino todos los demonios se hubiesen arrepentido ya. Y todas las almas que están en el infierno se hubiesen arrepentido porque la sangre de Cristo los limpiara, pero ya no. Solo hay posibilidad de ser limpiado por la sangre de Cristo mientras que vistamos un cuerpo de carne. Por eso hoy es día de salvación. Deja de practicar el pecado, deja de vivir en la mentira, deja de tener odio, deja de tener rencor, arrepiéntete, Cristo vuelve pronto, ven a los pies de Cristo y salva tu alma que estás a tiempo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Alguien puede decir aquí, yo era una oveja descarriada? Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor con la P mayúscula, ¿lo veis? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, nuestro sacerdote delante del Padre. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Habéis sido hechos cercanos? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo es que nos hemos podido acercar al Padre? ¿Cómo es que nos hemos podido acercar al Padre sin que nadie nos pueda condenar? ¿Tendrá valor la sangre de Cristo? En otro tiempo estabais lejos. Claro, si no llega a estar Jesús entre medias, nunca nos acercamos al Padre. Alguien predica que Dios Padre le pagó al diablo. ¿Qué le va a pagar al diablo? Se pagó a él mismo. El Padre se pagó a él mismo el precio de las almas. No se le puede dar tanto honor y pleitesía al diablo, que tanta categoría no tiene. Él es un derrotado, un fracasado. Jesús es el único vencedor, al único que hay que honrar y adorar. Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está poniendo ejemplo aquí Pablo, lo que eran antiguamente el sacrificio de los animales, el poder que tenían en el Antiguo Testamento, que eran sacrificados para el perdón del pecado del pueblo. Y dice, ¿cuánto más poderosa no será la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cuando estemos tomando la sangre y el cuerpo de Cristo, no lo tome a la ligera, por favor, porque esto costó el cuerpo de Cristo, la sangre de Jesús. Por medio de este sacrificio que perdurará toda la eternidad y en memoria estará siempre, nosotros hoy podemos celebrar la salvación de nuestras almas. Nosotros y millones de personas. No piensen que estamos solos, somos un remanente del gran rebaño de Dios. Y Dios lo ha querido así, que haya multitud de lugares donde se predique su palabra. Y cada persona en su lugar, en su hábitat, tenga un lugar para congregarse. Para gustos, colores, para ovejas, pastores. Amén. Pero nosotros tenemos que tener esta conciencia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene que estar continuamente vigente en nuestra memoria, en nuestra conciencia. Por eso dice Jesús, haced esto en memoria de mí. O sea, no lo hagáis por la religión, no lo hagáis pensando que es algo más. Tenerme en mente cada vez que lo hagáis. ¿Por qué? Porque esto será tan importante que cuando yo venga en mi reino, lo volveré a tomar con vosotros. Padre Santo, Él mismo tomando de su propia sangre. Qué fuerte. Dice, no beberé más del fruto de la vid. Pero sin embargo el vino está declarando que es sangre.
No me diga cómo, pero allí habrán cultos de Santa Cena. No me diga cómo, pero allí habrá celebraciones del sacrificio de Jesús. No me diga cómo, pero Él se pondrá en su púlpito. Oh, qué glorioso púlpito tendrá Él. Donde millares y millares y millares serán pastoreados por Jesús. Y tendremos nuestro día de Santa Cena, gloria a Dios. Y Jesús mismo levantará su copa y levantará su pan representando su cuerpo y su sangre. Algo glorioso ocurrirá en aquel día eterno, donde Jesús mismo celebrará la Santa Cena con su iglesia. ¿Cuántos lo anhelan? Y vida y gloria correrá por nuestro interior. Porque si en esta tierra, teniendo cuerpos mortales, con una mente entenebrecida, cuando hay un poquito de fe, algo ocurre cuando tomas la Santa Cena. Allí que tendremos unos cuerpos glorificados y una mente transformada. ¿Qué es lo que no será? ¿Qué experiencias no tendremos tomando la Santa Cena junto con Jesús? ¿Habrá alguien aquí o piense que estoy inventando un cuento? Asimismo, se ofreció a Dios sin mancha. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para concluir, ¿con qué propósito tomamos hoy la Santa Cena? ¿Para seguir siendo los mismos? ¿Con qué propósito tomamos hoy el cuerpo y la sangre de Jesús? ¿Para mañana seguir teniendo la misma forma de ser? Cierra un momento tus ojitos y reflexiona en esta palabra que te voy a dar. Nadie abra los ojos. Voy a hacer una pregunta. Si tú sabes realmente en el área que el Espíritu Santo te está diciendo que cambies, ¿a qué estás esperando? Cuando Él te dice que cambies, que puedes cambiar. No hay ningún espíritu de acusación en estas palabras, pero sí de una conciencia real. Cada uno sabe dónde el Espíritu Santo le dice dónde es que tiene que cambiar. Tú lo sabes. Tú sabes dónde tienes que cambiar. Tú sabes dónde tienes que arreglar tus cuentas con Dios. ¿Tenemos presente el sacrificio de Jesús de lunes a domingo? ¿Tenemos presente el sacrificio de Jesús en cada momento de nuestra vida? Hoy es día de salvación. Limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. O sea, hay tantas cosas que hacemos a lo largo del día que no le rinden culto a Dios. Esa es la palabra. Hay tantas obras que hacemos a lo largo de la semana que no están honrando ni están extendiendo el reino de Dios. Hay tantas cosas que hacemos a lo largo del año que no están produciendo esa vida. Hay tantas cosas, hay tantas obras que son muertas, que no están teniendo propósito en nuestra vida, en nuestro caminar. Pero sin embargo hoy podemos ser limpios de toda contaminación. Podemos ser limpios de toda mala obra, de toda clase de vida infructuosa. Porque hoy diga: Señor, yo quiero caminar en tu propósito. Yo hago un firme voto delante de ti, Señor, de cambiar en esas áreas que tú me estás redarguyendo, que más nadie sabe. Por eso no habrá excusa, porque el Espíritu Santo tiene contacto con cada vida y les hace saber lo que no le agrada. Y más nadie necesita que te acuse, solamente la palabra que te alumbra. ¿Cuántos lo creen? Ahora ponte a orar, ponte a cuentas con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, presento este pan y te doy gracias por él, sabiendo que es tu cuerpo, Señor, que por nosotros es partido, quebrantado, Señor, en la cruz del Calvario. Hoy honramos el sacrificio de Jesús y declaramos, Señor, que lo necesitamos para el bien de nuestras almas, en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, te doy gracias por la sangre del Cordero representada en este vino, Señor, la cual necesitamos, Señor, para tener acceso delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por la sangre de Cristo, la cual nos hace acepto en este pacto eterno.
un pacto de sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos el cuerpo de Cristo, dándote gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús, el cual se esforzó en vivir en la perfecta voluntad tuya, Padre. Te obedeció hasta el último mandamiento que le diste, Señor. Gracias a Él tenemos unas pisadas, unas huellas, Señor, por donde caminar. Su cuerpo santo en la cruz del Calvario fue sellado con su propia sangre, Señor. Y hoy aquí estamos, Señor, fruto de aquel sacrificio. A Jesús, tu Hijo, Padre, sea la gloria, la honra, el honor por siempre, el imperio por todos los siglos de los siglos. Porque gracias a su cuerpo yo tengo vida. En sus llagas yo fui sano. En su sacrificio yo fui libre. Y doy gracias, Padre, porque hoy tu Espíritu Santo nos trae esta conciencia, Señor. En el nombre de Jesús. Toma el cuerpo de Cristo. Ahora, Padre, levantamos la copa que contiene este vino, pero es la sangre de Jesús. Así lo creemos por la fe y así lo declaramos. La sangre de Cristo sigue vigente y sigue patente delante tuya, Señor. No nos ves a nosotros con nuestros errores, nuestras faltas, nuestros complejos. Solo ves la sangre de tu Hijo que nos hace aceptos delante de ti. Y tú nos ves perfectos en la sangre de tu Hijo Jesús. Por medio de la sangre yo tengo acceso, Padre, a orarte, a pedirte, a clamarte. Me siento dichoso, Señor, de poder ser parte de esta congregación que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Sabiendo que al nosotros tomar esta sangre, Señor, recibiremos vida eterna, salud, vigor, nueva vida, nuevas fuerzas. Seremos sanos de cualquier clase de enfermedad y dolencia. Y una nueva potencia de vida correrá por nuestro interior. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma la sangre de Cristo.
condenación hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Vida y gloria. Vida y gloria. Hay vida en Jesús. En Jesús tengo suficiente. Él me redimió en su cuerpo. Él me redimió con su sangre. Ya no hay más condenación. Camino en su sangre. Camino en sus pisadas. Camino en su vida. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Tengo plena libertad. Estoy dentro del cuerpo de Cristo. Hay un poder sobrenatural en mí que me vivifica, que me potencia, que me llena de vida. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Jesús. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más que todavía no he experimentado. Hay una nueva gloria que viene sobre mi vida. Hay un poder de resurrección que me vivifica, que me potencia, que me llena de vigor. Oh, no me muevo de la sangre, no me muevo del cuerpo. Oh, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Me declaro sano de cualquier clase de enfermedad. Me declaro sano, libre de toda dolencia. Cada órgano de mi cuerpo es vivificado por el poder de resurrección que habita en Jesús. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vivifica mi cuerpo, vivifica mi ser, vivifica mi casa, vivifica mis hijos, vivifica la iglesia, vivifica a los hijos de la casa, vivifica a cada persona. Declaro vida, vida y gloria, vida y gloria, vida y gloria, vida y gloria. Oh, solo a ti, vida y gloria en cada cuerpo, vida y gloria en cada persona, vida y gloria en esta atmósfera. Vida, 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 vida. Hemos sido llamados de muerte a vida. Hemos sido llamados de muerte a vida. Oh, adoro, adoro, adoro. Oh, solo a ti, solo a ti. Vida y gloria, 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 vida, 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 vida. Sharabaraya Tanamakaba. Hay vida en este lugar. Hay vida en este lugar.
jueves están convocadas todas las personas que tienen cualquier cargo en esta iglesia, cualquier cargo de influencia, de trabajo, cualquier cargo que tenga. Está convocada este jueves. Primero tenemos nuestro culto y luego tenemos una reunión especial. Obligatoria asistencia. ¿Alguien me oyó? Así que por lo demás, mañana intercesión a las 7:30 en punto. Luego nuestro discipulado de tercer nivel. Y el jueves nuestro culto al Señor. Te bendigo. Sé de bendición donde quiera que vayas. Representa a Jesús con dignidad. Que sepas que eres la esposa de Cristo. Que tienes que llevar a Jesús a todo lugar donde tú estés. Sé de bendición. Sé una persona que portes la gracia de Dios. Que la gente reconozca en ti al Jesús que está en tu corazón. Amén. Saluda a 3 personas y que Dios te bendiga. ¡Súbelo!